inventos, hábitos y procedimientos de hacer las cosas han sido nefastos para la humanidad. Hoy día, gracias al avance de la tecnología y la ciencia, esto quedó en el pasado. A continuación vamos a presentar un hábito que en su momento se convirtió en un invento mortal. Hoy estaremos hablando de la silla eléctrica, la máquina concebida para matar. Fue inventada en los Estados Unidos hace más de 130 años y a pesar de que su edad de oro hace tiempo que quedó atrás, aún se sigue utilizando en algunos estados de ese país como método alternativo. La silla eléctrica hizo su debut en 1890, día en que William Kemmler, quien había asesinado a su amante con un hacha, se sentó en ella a esperar que más de 2000 voltios lo enviasen al otro mundo rápidamente y sin dolor. Estas dos características no las posee la silla eléctrica. La historia de este nefasto artefacto está plagada de hechos curiosos y también repleta de casos fallidos. La silla eléctrica fue inventada por un empleado de Thomas Alva Edison llamado Harold Brown. El origen del proyecto se debe a la resolución de un comité que se reunió en Nueva York en 1886 para determinar un nuevo sistema de ejecución que fuese más humano y así reemplazar a la horca utilizada hasta entonces. El diseño de Brown utilizaba la corriente alterna que se hacía circular a través del cuerpo de los condenados. Un par de electrodos ubicados en la cabeza y una de las extremidades de la víctima aseguraban que el flujo eléctrico circulase sin problemas y causase una muerte rápida, limpia y sin dolor. Aun cuando la ejecución se lleva a cabo correctamente, siempre se quema la piel y es desagradable para los guardias el tener que separarla. No solamente eso, el olor a carne quemada es insoportable. Casi todo el territorio estadounidense utilizaba este método, pero al crearse la inyección letal y después de que Texas adoptase este método de ejecución ya en 1982, el uso de la silla eléctrica se redujo rápidamente. Y así, ya en 2008, los únicos lugares en el mundo que aún utilizan la silla eléctrica como una opción de ejecución son los estados estadounidenses de Alabama, Florida, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia. La silla eléctrica estuvo en el centro de la crítica debido a varias situaciones en las cuales las víctimas no murieron instantáneamente y
tuvieron que ser sometidas a múltiples choques eléctricos, lo que llevó a un llamamiento para poner fin a esta práctica, ya que muchas personas la veían como un castigo cruel e innecesario. Tomando en cuenta esas inquietudes, el protocolo de electrocución en Nebraska estipulaba que se debía someter al condenado a una descarga de 2.500 voltios durante 15 segundos y no los 8 anteriores. Tras esto y en una espera de 15 minutos, un médico verificaba si aún había señales de vida, seguida de una pausa de un segundo, tras la cual se administraba, si éste quedaba con vida, otra descarga durante 22 segundos. Después de una pausa de 20 segundos, el ciclo se repetía 3 veces más. Hasta el 2008, Nebraska mantuvo la electrocución como su único método de ejecución. Y en febrero de ese mismo año quedó abolida la ejecución por silla eléctrica en ese estado, al ser declarada anticonstitucional por el Tribunal Supremo. Aquel método moderno para que el condenado padeciera menos que con la horca demostró con el paso de los años que no ahorraba sufrimientos. El Tribunal Supremo dictamina que la electrocución inflige intenso dolor y sufrimiento agonizante. Quemar el cuerpo del prisionero es una parte inherente de la electrocución. Es frecuente que los testigos vean salir humo de sus cabezas, también de las piernas. Y el Tribunal Supremo se preguntó, ¿en una sociedad civilizada castigamos la crueldad con más crueldad? 128 años después de una longeva trayectoria como método para justiciar a los condenados a muerte, la silla empezaba a tener los días contados. El práctico invento fue retratado fidedignamente por la prensa de la época, que se refirió al ajusticiamiento de Kemmler en los siguientes términos. Era un espectáculo horrible, mucho peor que el ahorcamiento. Y es que el artilugio distaba mucho de ser perfecto, ya que entre la primera y la segunda descarga, durante el minuto que tardaba en recargarse el generador, se podía oír gemir al reo, quemado y todavía vivo. Su nefasto debut no impidió que tan solo 9 años después, Martha Place corriera la misma suerte en la prisión de Sing Sing, convirtiéndose en la primera de las 26 mujeres ajusticiadas en la silla eléctrica. A partir de entonces, por su eficiencia, pasó a ser el método preferido hasta mediados del siglo XIX. En 1949 su utilización cayó en desgracia y poco a poco todos los estados decidieron salir de este método. En 1944 se ejecuta a George Stinney, un adolescente afroamericano de Carolina del Sur, acusado de haber asesinado a 2 niñas blancas. El presunto homicida contaba solo con 14 años, por lo que se convierte en el ser humano más joven
en ser ejecutado en la historia de los Estados Unidos. Pero paradójicamente, y tras unas investigaciones posteriores, en 2005 se descubre que este joven de 14 años era inocente. Como anécdota irónica, Charles Justice cumplía prisión en la cárcel de Ohio a principios de 1900. Sus carceleros le ordenaron limpiar la zona de ejecuciones y fue tal la curiosidad de este sistema que fue ideando elementos con los que luego armaría la silla eléctrica perfecta. Los directivos de la prisión apreciaron su iniciativa y le otorgaron la libertad condicional por ese éxito y el buen comportamiento. Poco tiempo después, en 1911, Justice vuelve a prisión y fue condenado a muerte por el delito de robo con asesinato, y la sentencia fue cumplida en la misma silla eléctrica que creó. Lo cierto es que el sistema no funciona. Seguía siendo tortuoso para los condenados. Al final, la silla eléctrica ejecutó a más de 4.500 personas en los Estados Unidos. Y bien, amigos, hemos llegado al final del espacio de hoy y nos encontramos la próxima semana para comentar sobre otro invento mortal.